Pues seguimos. Sabemos que está aumentando la incidencia de lesiones en la población pediátrica, probablemente porque está aumentando la carga deportiva y la intensidad y vamos a decir, cierta semiprofesionalización del deporte infantil también. La historia va a ser similar a la del adulto en cuanto al traumatismo en sí, pero evidentemente va a ser más difícil la exploración y va a ser más difícil también historiar a los pacientes. Fundamental hacer una radiografía, porque como luego veremos, la incidencia de avulsiones no es infrecuente, es mucho más alta que en los adultos, pero también es muy importante para ver el estado de las fisis, que van a ser muy importantes a la hora de decidir el tratamiento que vamos a hacer. Creo que ya se está hablando, y lo hemos dicho antes, creo que estos pacientes necesitan una resonancia magnética. Si tienen un hemartos postraumático, necesitan una resonancia magnética porque van a tener una incidencia alta de lesiones intraarticulares, muchas de ellas tratables, pero otras causas de hemartos postraumáticos, fluxaciones de rótula, etcétera. Estos pacientes necesitan una resonancia, confirmar el diagnóstico, ver las lesiones asociadas, el estado de los meniscos de las lesiones contrarias. ¿Cuál es el problema de estos pacientes? El problema de estos pacientes es que los resultados con el tratamiento conservador no son buenos. Hay una progresión de las lesiones intraarticulares asociadas, un aumento de la inestabilidad y incluso la demora de este tratamiento quirúrgico va a aumentar la incidencia de lesiones secundarias. Podemos considerar el tratamiento conservador realmente si hay muy poca inestabilidad, si no hay lesiones asociadas y si el paciente y la familia también aceptan las limitaciones deportivas. Porque si lo comparamos el tratamiento quirúrgico con el tratamiento conservador, vamos a ver que tienen más inestabilidad, más Lachman positivo, tienen peor resultado en las escalas de evaluación funcional y tienen menor probabilidad de volver al mismo nivel deportivo si se tratan conservadoramente. Por el otro lado, cuando les tratamos quirúrgicamente, tenemos el riesgo de la lesión fisaria, evidentemente, que fundamentalmente se va a deber a errores en la técnica quirúrgica. Estamos hablando de las plastias, de utilizar plastias con tacos óseos atravesando las fisis o tornillos de fijación interferencial atravesando las fisis o, en fin, errores técnicos que van a aumentar el riesgo de lesión fisaria, porque si hemos visto que la probabilidad de tener lesiones meniscales asociadas en la evolución es de alrededor del 75%, pues el tener un problema fisario está alrededor del 2%, o sea que realmente las complicaciones son muy bajas. Vamos a tener que tener en cuenta la fijación que vamos a hacer, que va a ser una fijación cortical, y la alteración más frecuente es la discrepancia de longitud. Los tipos de alteración fisaria que tenemos es el cierre fisario, pero también tenemos el bus o la aceleración, que puede estar relacionado con la hipervascularización de la zona, y también un efecto de tenoepifisiodesis por la tensión de la plastia. La cronología del tratamiento, ya lo ha dicho el doctor Arriaza antes, es fundamental enfriar las rodillas, que vuelvan a mover, que tengan un buen control del cuádriceps, pero en agudo hay que hacerlas cuando tenemos avulsiones o cuando tenemos lesiones meniscales tratables desplazadas. Todo el resto deberían de enfriar esa rodilla y evidentemente tener en cuenta las restricciones deportivas durante el tiempo. Hay que tener en cuenta el desarrollo del niño, en qué estado de Tanner está, qué edad ósea tiene, y en función de eso pues planificar nuestra técnica quirúrgica, desde técnicas prácticamente iguales a las que vamos a utilizar en adultos a técnicas que no afecten para nada la fisis. La elección de la plastia aquí sí que es muy importante que sea una plastia blanda, no podemos tener tacos óseos atravesando la fisis, y también en este caso hay que decir que los aloinjertos en pacientes jóvenes no funcionan muy bien con una alta tasa de fracasos. Podemos cuadruplicar un tendón isquiotibial semitendinoso o duplicar los dos, y evidentemente cuando hacemos la extracción de la plastia tenemos que tener cuidado el no desperiostizar mucho, no afectar al anillo de Ranvier para no tener un problema de cierre fisario precoz en la TTA y un recurvatum posterior. Nosotros en pacientes que hacemos femoropatelares o que hacemos exclusivamente técnicas all inside con uno de los tendones, lo extraemos por la parte posterior, que es muy fácil, se palpa muy bien, técnicamente es muy fácil y nos ahorramos un poco de incisión anterior. Estamos hablando de operar a estos pacientes prontos porque tienen lesiones meniscales asociadas, pero no tiene ningún sentido operarles pronto y quitarles los meniscos que están rotos. O volvemos a lo mismo. Si tienen una lesión meniscal, habrá que tratarla adecuadamente. Asas de cubo en menisco externo, insisto, porque lo vemos todo el rato. Me operaron del cruzado con 16 años, 17, 14 y tenía una asa de cubo y me lo quitaron. Hay que suturarlo en estos pacientes más que en ninguno. Técnicas extrafisarias, aquellas que las plastias no atraviesan la fisis y que estarían indicadas
indicados en pacientes más jóvenes, técnicas epifisarias, en los cuales nuestros túneles van a estar dentro de la epífisis, y técnicas transfisarias similares a las que utilizamos en pacientes adultos, pero con fijación cortical. También creo que es interesante, ya se ha hablado algo del tema, estas técnicas all inside, todo dentro, en las cuales vamos a hacer túneles ciegos arriba en el fémur y abajo en la tibia y fijación cortical, y de nuevo podemos utilizar un único tendón que cuadruplicamos para tener una suficiente longitud y grosor, y podemos utilizar también estos sistemas que ya yo creo que se han visto en la charla anterior de raíces, en los cuales hacemos una tunelización retrógrada, y que creo que en casos como este tienen, en casos de patología pediátrica, son técnicas realmente muy interesantes. Hacemos un túnel completo en la epífisis y luego en la tibia un túnel muy centrado. Cuanto más centrado esté nuestro túnel, nuestro riesgo de alteración del crecimiento va a ser menor. Nos aseguramos de que ese túnel esté bien centrado y hacemos una fijación con soportes corticales tanto arriba como abajo, en este caso en una reconstrucción totalmente epifisaria, como luego se verá, porque hay una charla al respecto. Cada vez las plastias articulares tienen más importancia a la hora de controlar la estabilidad rotacional y la tasa de fracasos en el posoperatorio, y precisamente estos pacientes que tienen un alto índice de fracasos, pues les asociamos habitualmente también una plastia articular, un Lemmer modificado. En este caso utilizamos una chapa de soporte cortical y podemos, haciendo un Lemmer modificado, pasándolo por debajo del ligamento colateral lateral, irnos bastante arriba, lejos de la fisis, no tener que meter un tornillo interferencial y no afectar al crecimiento óseo, tanto en técnicas epifisarias como en técnicas transfisarias. Los resultados, ¿cuál es el problema fundamental también de esta población? Es que tiene un alto índice de re-roturas y es mayor en los primeros 12 meses. Así que estamos hablando de la reincorporación deportiva. Precisamente estos pacientes tenemos que tener mucho cuidado y también tener en cuenta, como ya se ha comentado antes, las presiones de los padres, de los entrenadores y muchas veces de los padres, que son todavía peores. Así que reintroducción del deporte lento. El riesgo es muy elevado en pacientes adolescentes, y en pacientes por debajo de 18 años podemos tener un 31% de nuevas lesiones por diferentes causas, pero esto hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo hay que tener en cuenta la plaga de lesiones de re-roturas en mujeres adolescentes, que es algo muy importante. Las avulsiones sabemos que son más frecuentes, evidentemente, en pacientes inmaduros. La fisis está abierta, tiene más elasticidad en el tendón y no rompe tanto el ligamento, no rompe tanto el ligamento como que se arranca su inserción. Y lo que tenemos que tener en cuenta también en estos casos de avulsiones, de fracturas de la espina anterior, es que muchas veces el fragmento también incluye la inserción de la raíz anterior del menisco externo. Otra vez clínica de Martros, exploración difícil en niños, fundamental hacer una radiografía, como en este caso para ver el fragmento, pero muchas veces ese fragmento no está osificado y lo que ha arrancado simplemente es la inserción cartilaginosa y no lo vamos a ver bien en la radiografía, así que es fundamental hacer una resonancia. Vamos a ver las lesiones asociadas, vamos a confirmar el diagnóstico y también vamos a ver cuál es el estado del ligamento, porque puede darse el caso de que tengamos una avulsión y además una rotura intrasustancia del ligamento. La clásica clasificación de Myers y McKeevers en función del desplazamiento del fragmento, pero cada vez es más importante tener en cuenta cuál es la relación entre esa fractura y las estructuras que se pueden interponer, fundamentalmente el ligamento intermeniscal y la raíz anterior del menisco interno. Y esta es la típica fractura que 3 días antes estábamos discutiendo en la sesión si se tiene que operar, no se tiene que operar, porque si hacemos un poco de extensión, y yo creo que no está bien reducida, y cuando entramos nos encontramos con esto, con un fragmento totalmente avulsionado y desplazado, que es improbable que fuese a consolidar en su sitio con tratamiento conservador. Así que el tratamiento conservador debería estar reservado a fracturas no desplazadas tipo 1, y hay que tener en cuenta que está estudiado que el hacer una extensión forzada, intentando que esa extensión forzada reduzca el fragmento, no hay contacto y no lo va a hacer, simplemente se va a trasladar hacia adelante el ligamento intermeniscal y va a dejar sitio un poco a ese fragmento, pero no lo reducimos realmente en extensión por esas interposiciones que existen, y el riesgo de pseudoartrosis, de no consolidación, es realmente alto y con problemas a largo plazo.
Tratamiento. Necesitamos una fijación sólida que nos permita una movilización precoz, porque uno de los riesgos que veremos es la artrofibrosis. Un montón de técnicas, abierto artroscópico, con tornillo, un implante asociado a suturas también, implantes de soporte cortical utilizados para reducir el fragmento y la técnica que más se utiliza actualmente es la reinserción con suturas transóseas. El problema fundamental de los tornillos es que atravesamos la fisis, aunque el riesgo publicado de epifisiodesis es bajo, es un problema y va a necesitar extracción del material. También podemos utilizar implantes asociados a suturas, como los que podemos utilizar en el hombro o en cualquier otra indicación. Yo creo que, y eso está descrito, el hacer una síntesis con suturas tirando hacia adelante va a reducir mejor el fragmento que comprimiéndolo hacia atrás con un tornillo interferencial. Tenemos el problema, insisto, del cierre fisario teórico y, evidentemente, la necesidad de hemo, pero fundamentalmente, y estamos aquí hablando de no hacer daño en la poplitea, no hacer daño, poniendo un tornillo dentro de la articulación que puede dar lugar a problemas como este. Para una técnica de reinserción transósea, ahí tenemos el fragmento y, como veis, prácticamente no tiene hueso. Es un paciente, en este caso joven, le hacemos un cruentado de las superficies, un paso de las suturas de alta resistencia con un pasahilos del que utilicemos habitualmente. Intentamos, luego lo veremos, pasar también luego las suturas por la raíz del menisco externo para anclar adecuadamente esa zona, túneles para el paso de las suturas a ambos lados, a ambos extremos del lecho de la fractura, recuperación de los hilos y reducción y fijación. En ocasiones podemos, en pacientes más mayores, podemos utilizar botones o podemos suturar encima de un puente óseo o podemos utilizar algún implante también que fije las suturas a la metáfisis de la tibia. Complicaciones, laxitud residual. Es verdad que hay laxitud residual, también es verdad que a medida que el paciente crece es probable que esa laxitud vaya mejorando porque relativamente el ligamento va a mantener su longitud. Artrofibrosis muy frecuente, hay series de hasta 50% y a estos pacientes hay que avisarles que tienen una probabilidad alta de necesitar algún otro gesto para ganar rango de movimiento, una artrolisis, etcétera. El problema de la movilización bajo anestesia sin artrolisis asociada es que puede aumentar el riesgo de daño fisario por la propia movilización y eso hay que tenerlo en cuenta en estos pacientes y en niños en general con rigidez y cierre fisario, como hemos dicho, poco frecuente, y esto es una revisión en la que se ve pues, que ha quedado un resultado muy bueno. Avulsiones del LCP, similares a las del cruzado anterior, pero más infrecuentes, evidentemente, similar, dependiendo un poco del desplazamiento. El doctor Ayala tiene mucha experiencia con la síntesis de estas fracturas, tanto del cruzado anterior como del cruzado posterior, con chapas, pero también se puede hacer con una síntesis muy similar, muy similar a... ¿Cómo le doy aquí? ¿Y cómo lo puedo adelantar? ¿Dónde? Sí, pero ¿dónde estoy? Que sería un caso perfecto, vale. Vamos a ir un poco más rápido. Y lo que podemos hacer es un portal transeptal resecando el septo posterior, y una vez que hemos resecado el septo posterior y tenemos abordajes posterolaterales y posteromediales, realmente es igual que la síntesis de una espina anterior. Ahí vemos otra visión, el portal posteromedial al fondo con esas cánulas, y utilizamos las guías de cruzado posterior para hacer dos túneles a ambos lados del fragmento avulsionado del ligamento cruzado posterior, y en este caso lo suturamos sobre una chapa de fijación cortical con una adecuada reducción del fragmento. Creo que es muy importante tener en cuenta que hay procedimientos, hay programas, hay protocolos de prevención de las roturas del ligamento cruzado anterior que deberían de implementarse especialmente en este tipo de población, que probablemente sea la de mayor riesgo, no solo de rotura, sino también de re-rotura posterior. Muchas gracias.